Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Buenos profe. días, profe. Muy buenos días. Ya ven la pantalla, ¿sí? Sí, profe, ya vemos la pantalla. ¿Cómo les fue en el taller anterior? ¿Todos lo entregaron? Profe, el taller era el del link, ¿verdad? No el que estaba Sí, en el on. en el link. Bueno muchachos, muy buenos días. En la tutoría anterior, la tutoría número 3, hablamos sobre contabilidad pública. En esa tutoría teníamos dos links donde pudimos observar todo el tema de la consolidación, constitución, cómo se formó la contabilidad pública, cuáles son los órganos de control y revisión de la contabilidad pública, eh, cuáles son los lineamientos para la consolidación de esta. Después de eso hablamos un poco sobre cómo descargar cada uno de los tres planes únicos de cuenta de la contabilidad pública desde las plataformas. También observábamos algunos conceptos que se pueden descargar eh, de profundización de cada uno de los planes únicos, conceptos como amortización, valorizaciones, pues la Contaduría General de la Nación ha emitido dichos conceptos para que se lleve una contabilidad pública efectiva. Después de eso, comenzamos a la revisión de las normas técnicas relativas a las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. En esto observamos algunas diferencias de la contabilidad eh, pública privada y la contabilidad pública de entidades públicas, por decir así, cuáles son sus diferencias, cuáles son algunos conceptos que usted observa en la contabilidad pública y no en la contabilidad privada, por qué estas cuentas se observan en estas, entre otros. Digamos, eso lo observamos en la tutoría anterior. Y en esta tutoría lo que ustedes van a observar son las cuentas de actividad financiera económicas, sociales y ambientales. O sea, ¿qué quiere decir estas? Pues estas son las cuentas correspondientes a la actividad económica de la institución, o sea, ingresos pasivos, ingresos, costos y gastos y las cuentas de orden. Entonces, en esta tutoría vamos a observar el estado de resultado, las cuentas de orden y cómo estas pues generan ese consolidado de los estados financieros de la contabilidad pública. Con esto nosotros revisaríamos la unidad la unidad 3 que es contabilidad pública, y en la siguiente unidad hablaremos sobre control fiscal. Entonces, un punto importante, yo les había enviado un link de la SAT, que ya comenzaron algunos, sobre un diplomado. Varias personas me preguntaban, querían que les solucionara las dudas o inquietudes, si era obligatorio. Ese diplomado, pues como tal, la SAT emite, que es la institución de educación superior pública a nivel nacional. Entonces ellos emiten algunos diplomados. Estos diplomados pues cumplen con las características que son gratuitas, de profundización en los temas y que son muy importantes para ustedes que van en quinto, sexto semestre, puesto que estos certificados cumplen con los indicadores. Yo hace algunos años fui supervisor por varios años de la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Ahí nosotros nos encargamos de la supervisión de las convocatorias, esas convocatorias que ustedes ven de, ay, me voy a postular a la DIAN, al ICBF, a la Contraloría, entre otras, pues esas convocatorias. Yo fui supervisor por varios años de dichas convocatorias, entre esas ICBF, Universidad del Quindío, entre otras más. Y uno de esos puntajes, uno de los puntajes que generan son los cursos cortos o los cursos complementarios, que es la palabra evaluativa, que son los cursos complementarios, cursos que generan unas puntuaciones al momento de las convocatorias. Entonces, puede ser que si usted supera más de 400 horas de formación de cursos complementarios, eh, que tenga que ver con las funciones del área en el que usted se está postulando, pues eso le genera puntos. Si usted tiene los 400 horas de formación, pues le genera 10 puntos. Si tiene 300 horas, le genera 8 puntos, y así sucesivamente. Todos estos certificados de control fiscal que estaban emitiendo las SAT son de 120 horas. Entonces, en un futuro, cuando ustedes estén postulando a dichas convocatorias, pues estos certificados les van a servir de soporte profesional y que más que recibirlos totalmente gratis, ¿no? Entonces, más que todo se los había enviado, digamos, por eso, porque les puede servir, no solo para profundización en su formación, sino también para soporte, quien quitan unos años para postularse a dichas convocatorias, o algunos están postulando desde ya, porque usted lo puede hacer para las áreas de técnico, ¿no? Entonces, esa es la primera duda que quería resolver. De igual forma, vamos a ir recorriendo en este encuentro, eh, no solo vamos a hablar ahorita, a profundizar en los ingresos, no obstante, ustedes en la plataforma ya saben que yo siempre les comparto el, por acá, ustedes ya saben que siempre les comparto el link para que ustedes puedan ingresar al video de profundización, las diapositivas que está utilizando el docente y el enlace de taller de la aplicación. Entonces aquí hago una pregunta importante, es ¿para cuándo tendríamos que entregar este nuevo taller que estamos asignando el día de hoy? Un día antes de la próxima clase. Antes de la Eh, próxima clase. Excelente. La idea era que lo tuviesen claro con los horarios. O sea, ustedes ya saben que 6 p.m. un día antes de la siguiente clase. O sea, si estamos a 2, nosotros nos veríamos el 16 de mayo a las 16, o sea, el 15 de mayo a las 6 p.m. Volvemos otra vez al ejercicio. Entonces, lo que vamos a observar aquí es que en la contabilidad pública, como en la contabilidad privada que conocemos, pues existen algunos conceptos que son o partidas que se representan de manera ordinaria y partidas que se representan de manera extraordinaria. ¿Qué son partidas ordinarias? Que se dan en la operación básica, o sea, en el día a día que nosotros realizamos en nuestra institución, ¿no? Operaciones extraordinarias son transacciones que no requieren o que no se presentan constantemente, pero que por X o Y motivos se dan en esa temporada, en ese periodo o en ese año. ¿Listo? Entonces, un hospital público, por ejemplo, reconoce durante el periodo ingresos por prestar el servicio de la salud, sea por la atención a cada uno de los ciudadanos, unos gastos para pagarle al doctor, al jefe de cartera, a los coordinadores, a los enfermeros, los costos por los insumos de inyecciones, entre otros, y adicionalmente también se puede presentar algunas partidas extraordinarias, como por ejemplo una demanda laboral que, que por X o Y motivo se presente y la institución pues genere unos costos o unos gastos o
En caso contrario, una indemnización por el pago de un siniestro. Nosotros pagamos como institución una póliza anual, renovada anualmente. Entonces, por X o Y motivo se presenta una situación de infraestructura, se genera el proceso y hay una indemnización excepcional recibida por ese siniestro que se presenta. Entonces, nosotros ya iniciando sabemos que los ingresos, costos y gastos se generan con partidas extraordinarias como por partidas ordinarias. Entonces, nosotros los ingresos como tal, lo que vamos a observar es que están representados en expresiones monetarias de flujos percibidos o reconocidos por la entidad. Nosotros vamos ahorita a profundizar un poquito más en el tema de que existen 5 y 6 tipos de ingresos distintos que conforman la contabilidad pública. Estos se reconocen desde un principio de causación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando surja el derecho a cierto cobro, aunque no haya sido recaudado todavía, pues se representa el ingreso, ¿no? Un ejemplo de esto, vamos a verlo. Una alcaldía, nosotros iniciando año en la alcaldía, en los primeros 3 meses liquidamos el predial de cada uno de los propietarios de nuestra ciudad. Entonces esa liquidación del municipio representa 600 millones de pesos. Pero puede ser que en el transcurso del año hay personas, normalmente es un 80, un 85% que se logra recaudar, o sea, hay un gran porcentaje de personas que no genera el pago. No genera el pago en el transcurso del año, entonces a esas personas se les suma intereses, cobros, entre otros. No obstante, nosotros al momento del principio de causación, que quiere decir que nosotros reconocemos el ingreso en el periodo en el que fue causado. O sea, nosotros reconocemos que existe un ingreso de 600 millones, aunque nosotros solo hubiésemos recaudado los 420 millones. Nosotros reconocemos que en ese periodo generamos ingresos de 600 millones de pesos. Los otros 180 millones pues se van plasmando en cuentas por pagar. Entonces en este momento, digamos, nosotros ya estamos dando una solución en el taller. Usted, a medida de que vamos avanzando, el primer, el primer punto que nosotros vamos a observar en este taller es qué son las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental. Entonces, explique por qué estas cuentas permiten reflejar el resultado de la gestión de una entidad pública. Entonces, acá ustedes ya desde el primer concepto o desde la primera diapositiva que les mencionó el profe, ya saben que hay unas cuentas ordinarias y extraordinarias y que nos permiten representar cada uno de nuestros ingresos, costos y gastos de la institución. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso causado e ingreso recaudado con el impuesto predial o industria y comercio? Entonces ustedes ya acá están observando en la primera diapositiva la explicación de cuál es la diferencia entre lo recaudado y cuál es la diferencia entre lo causado. Pues la clasificación de los ingresos siempre está dividida bajo 6 lineamientos. Los ingresos fiscales, la venta de bienes y servicios, las transferencias, los recursos de los fondos de pensiones, de colpensiones. Este caso, digamos, no lo vamos a observar a fondo, pero esto se da en las instituciones públicas de pensiones, o sea, colpensiones, pero en este caso, digamos, vamos a abordar los ingresos principales con los ejemplos que traemos el día de hoy. Operaciones interinstitucionales y otros ingresos. Entonces ya conocemos que existen 6 tipos de ingresos, que de estos 6 tipos de ingresos, 5 son los más comunes que se observan en las entidades públicas. Ahorita vamos a irlo combinando con algunos ejemplos de cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ingresos fiscales, corresponde a todos los recursos que la entidad obtiene por su poder de imposición. Entonces, este concepto es importante. Entonces, la diferencia de los ingresos
fiscales a los otros tipos de ingresos es que estos ingresos fiscales se dan con la autonomía, con el poder de la imposición de la entidad. Entonces, ¿qué entidades a nivel nacional son las que pueden generar el poder de la imposición? Entonces, ustedes cuando hablan de ingresos fiscales, entonces conocemos que existen el Estado Nacional, que genera mediante leyes cargas impositivas, o sea, tributaria, o sea, impuestos. Conocemos que los departamentos, en estos casos las gobernaciones, lo hablábamos en la tutoría número 1, ellos emiten ordenanzas, entonces tienen su estatuto tributario departamental, en donde en ese estatuto tributario departamental generamos estampillas, tasas impositivas, contribuciones especiales, como por ejemplo de la gasolina, entre otros. Y conocemos también que en los municipios, que el Consejo genera los acuerdos, entonces ya saben, leyes, ordenanzas, acuerdos, entonces el Consejo genera acuerdos con la aprobación del Estatuto Tributario Municipal y en el Estatuto Tributario Municipal se genera el ICA, el predial, los impuestos de registros, entre otros. Entonces ya sabemos que los ingresos fiscales provienen de las tres entidades que tienen poder de imposición, o sea, nacional, departamental y municipal. Gobierno nacional, que genera sus reformas tributarias, gobierno departamental, que son las ordenanzas, y gobierno municipal, que son los acuerdos. Entonces, en esta categoría nosotros encontramos todo lo que son ingresos tributarios, ingresos no tributarios, aportes a cotizaciones, ingresos de fondos especiales, entre otros. Aquí están plasmados unos ejemplos de estos, pero los fui resolviendo. Entonces, los ingresos tributarios están conformados por diferentes impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales, así como sobretasas que correspondan. Su origen se encuentra en la ley o en las normas territoriales que establecen el tributo. Ejemplo, el impuesto predial, que es del municipio, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa a la gasolina, que es del departamento, y otros tributos creados conforme a nuestra ley. En ingresos fiscales nosotros también observamos que hay ingresos tributarios, pero podemos observar que existen unos ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios comprenden los recursos que también está recibiendo la entidad por conceptos que no son impuestos. Por aquí alguien tiene activado el micrófono. Ya ves. Aunque estos ingresos son de por sí, como lo mencionábamos en los ingresos fiscales, un poder de imposición, pues estos ingresos no se dan conforme a una tasa exacta impositiva mensual, con una declaración anual, por un pago correspondiente, ejemplo, a una liquidación. ¿Sí? Los ingresos no tributarios son conceptos distintos a tasas impositivas, aunque también se encuentren en los estatutos tributarios municipales, departamentales y nacionales, y que en muchos casos son de carácter obligatorio. Por ejemplo, en esto se dan las multas, los intereses, las sanciones, las contribuciones. Entonces, un ejemplo, en la ciudad donde yo resido, existe control urbano. Control urbano se encarga de generar las multas urbanísticas. Entonces ellos generan la supervisión del cumplimiento de los permisos correspondientes a la construcción de cada uno de los espacios. Entonces el vecino dijo, voy a hacer, y pagó eh, el permiso para la construcción de una casa de 2 pisos. Pero él con el tiempo dijo, no, pues a mí se me hace fácil hacer mejor una torre completa de 10 apartamentos
y después de eso, pues genero, digamos, en este espacio que está libre, amplío un poquito más y nos metemos un metraje más de terreno y lo cerramos como si fuera de la misma torre. Entonces la alcaldía mediante control urbano genera la revisión, dice su permiso estaba para una construcción de una casa de 2 pisos y usted realizó toda una torre correspondiente. Entonces generamos una multa urbanística por incumplimiento de los permisos otorgados por control urbano y esa multa corresponde en este caso a 30 millones de pesos. Entonces, este es un ingreso no tributario. ¿Por qué? Porque es un ingreso que no estaba o no se encontraba estipulado o no es un pago obligatorio por una tasa mensual o anual de la institución, ¿no? Entonces, como tal, esta multa que se está generando es por un incumplimiento de la norma. Si esta persona no hubiese incumplido la norma, pues no se generaba dicha multa correspondiente. Aquí ingresamos, aquí nosotros estábamos observando los ingresos fiscales. Después de esto, pues nosotros ya hablamos sobre aportes y cotizaciones, que también hace parte de los ingresos fiscales, rentas para fiscales, entre otros. Digamos, en el video ustedes van a poder observarlo un poquito más a fondo. La idea, digamos, que podamos ir resolviendo el taller y también observando la temática correspondiente. Después de esto, de la primera fase, que son los ingresos fiscales, que es el número 1, nosotros en el número 2 vemos venta de bienes y servicios. Entonces, la venta de bienes y servicios son los ingresos correspondientes a los recursos que genera cada una de nuestras entidades públicas. ¿Cómo lo genera? Mediante comercialización, prestar un servicio, generar una venta correspondiente. Entonces, a esto se le reconoce como una contraprestación económica. Entonces, la venta de productos, servicios educativos en el caso de la Universidad de Pamplona, su reconocimiento o cómo se reconocen los ingresos por venta de bienes es cuando se transfiera la titularidad del bien o cuando surge el derecho al cobro. ¿Esto qué quiere decir en español? Una universidad pública, por ejemplo, ustedes les cobra lo correspondiente a unos pines de inscripción y cobra unos derechos pecuniarios. ¿Qué son esos derechos pecuniarios? El seguro, la carnetización, entre otros aspectos. Todos estos cobros de derechos pecuniarios se plasman como ingreso por venta de bienes y servicios. En el caso del hospital, factura servicios médicos prestados a una APS. Una empresa de servicios públicos factura el servicio de acueducto y alcantarillado. Todos esos casos corresponden a ingreso por venta de bienes y servicios. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, la universidad pública, siendo una institución pública como lo es la Universidad de Pamplona, nosotros generamos unos cobros de matrícula, de inscripción, por ejemplo, pero la totalidad o la gran mayoría del recurso del recaudo del pago de su semestre proviene de la transferencia del Ministerio de Educación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de ingreso por venta de bienes y servicios, estamos hablando de la venta, por ejemplo, de los productos de Villa Marina, de los estudiantes de zootecnia, que tienen sus propios cultivos, sus propios manejo, digamos, de vacas, entre otros espacios. Entonces, ese recaudo, pues también se genera la comercialización de esto para una reinversión para los mismos estudiantes. Entonces, aquí se plasman todos los ingresos de nuestros servicios y de nuestros bienes que posee la institución. No obstante, nosotros observamos que en instituciones como lo es la Universidad de Pamplona, la gran mayoría de sus recursos o de su recaudo proviene del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que en su política de gratuidad de la educación le dice, el estudiante va a ser parte o va a generar los pagos de los aspectos complementarios, pero nosotros cubrimos los conceptos de matrícula. Por ende, hoy por hoy, los estudiantes cancelan 60, 80.000 pesos, máximo 200.000, 300.000 pesos por estudiar en nuestras instituciones, ¿no?
Entonces, el tercer tipo de ingresos que se presentan en las instituciones públicas son las transferencias. Entonces, las transferencias corresponden a los recursos originados en traslados sin contraprestación directa entre distintos niveles. ¿Qué es eso de contraprestación directa? Que nosotros no debemos de entregarle al Ministerio de Educación un producto, un servicio específico hacia el ministerio, ¿no? Nuestros servicio específico se le da para el ciudadano que está accediendo a la educación superior, pero nosotros no debemos de entregarle un producto específico al Ministerio de Educación por dicha transferencia, ¿no? Nosotros recibimos transferencias nacionales, recibimos transferencias departamentales por medio de estampilla Proeducación de la Gobernación de Norte de Santander y se reciben transferencias por medio del régimen tributario especial, que son las cooperativas, ¿no? Las cooperativas pues representan el 0,5% nada más del recaudo, pero en todo caso se reconoce que existen transferencias por dicho concepto. ¿Cuándo se reconocen esas transferencias? Cuando surja el derecho cierto de cobro y exista el acto de reconocimiento o la disposición que le da soporte. Entonces, ¿cuál es ese acto de reconocimiento? Cuando yo como ministerio emito el certificado del Ministerio de Educación diciéndole, André Méndez hace parte de los estudiantes del programa de contaduría pública, entonces yo emito el certificado de la totalidad de nuestros estudiantes que tiene la universidad. El ministerio reconoce mediante certificado o acto de reconocimiento cuánto va a ser el per cápita, el costo per cápita, o sea, cuánto va a ser por estudiante de los ingresos que va a transferir el ministerio y se reconoce la totalidad en un acto administrativo de cuánto es la totalidad de transferencia que va a dar el Ministerio de Educación por esa totalidad de estudiantes. En el caso, digamos, de la Universidad de Pamplona, siempre es como ha sido un debate en la educación superior de las transferencias del Estado. Nosotros hace 10 años recibíamos 1.600.000 por estudiante. Universidades, otras universidades, como la Universidad Nacional, recibía 20 millones de pesos por estudiante. Entonces, cuando hablamos de acreditación de alta calidad, ¿por qué somos tan orgullosos como Universidad de Pamplona? Y es que nosotros estamos compitiendo con universidades que reciben por estudiante 20 veces más de recursos que nosotros, y entonces competimos dando o buscando los mismos resultados, la misma calidad, pero con 10 veces menos de recursos que dichas universidades. Entonces, a nosotros la política del ministerio es compitan con este recurso. A nosotros nos transfieren hoy por hoy 4.600.000 por estudiantes, mientras a la Universidad Nacional le transfieren 32 millones por estudiante. O sea, quiere decir que un estudiante en la Universidad Nacional vale lo que valen 20 estudiantes en la Universidad de Pamplona, y los indicadores de alta calidad nos dicen, sí, esto es lo que le dijéramos, pero en indicadores de alta calidad ustedes compiten por igual. Entonces, mientras la Universidad de Pamplona tiene 5.000 millones para investigar, la Universidad Nacional tiene 100.000 millones para investigar, pero nos compiten o nos generan los mismos indicadores de alta calidad. Entonces, quiere decir que nosotros en resultados como institución hemos ido avanzando. Muy bien. Entonces, un ejemplo de esto, para no hablar de la Universidad de Pamplona solamente, es los conceptos del PAE en los municipios y en los departamentos. Ustedes normalmente escuchan a los alcaldes decir que hemos ampliado la cobertura de los jóvenes que acceden al programa de alimentación escolar, pero los alcaldes no reconocen que el 90% del giro de los recursos sea de la nación. O sea, que el alcalde solo está colocando de los 100.000 millones que gastan, 1.000 millones de ese recurso para el programa de alimentación escolar. Entonces, la nación como tal gira recursos específicos que no debe de generar una contraprestación directa. O sea, el ministerio dice, le giramos los 1.000 millones que necesita el municipio para financiar el programa de alimentación escolar, pero usted no tiene que entregarme un producto a mí, entrégueselo a las ciudadanías. Con esto nosotros estamos abordando el número 3 del concepto de ingresos.
Número 4, ustedes ya saben que es todo lo correspondiente a las pensiones. No vamos a abordar, digamos, mucho en este tema. Y aparece un número 5, que son las operaciones interinstitucionales. Entonces, las operaciones interinstitucionales son los famosos convenios interadministrativos. ¿Qué son? Ejemplo, la alcaldía de la ciudad deseaba realizar un fortalecimiento a los comunales, ahorita que están en temporada de elecciones comunales, entonces necesitaba realizar unas formaciones académicas a los comunales conforme a la ley 2166, que regula las juntas de acción comunal en cada uno de nuestras comunas. Entonces, con la finalidad del cumplimiento y validez de certificación, entonces hace un convenio interadministrativo con la Universidad de Pamplona y la Universidad de Pamplona va a generar esa formación y esa certificación de estos estudiantes, ¿no? De cada uno de nuestros participantes comunitarios. Entonces, desde ahí se presenta una generación de recursos por medio de convenios interadministrativos. Entonces, las operaciones interinstitucionales son o comprenden aportes y traspasos entre entidades públicas con o sin situación de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Con o sin situación de fondo es que en algunos casos sí se debe presentar una contraprestación y en otros casos no se debe presentar dicha contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos se puede generar una donación. Vamos a colocar otro ejemplo. Nosotros como universidad estamos buscando, digamos, la ampliación, que mayores estudiantes se generen o generemos una cobertura de mayor participación de nuestros estudiantes a nivel nacional. Esto con infraestructura, esto con inversión en nuestros municipios donde hacemos parte, por ejemplo, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, eh, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, entre otros. Entonces nosotros decimos, vamos a generar mayor inversión en nuestros espacios. Entonces aparece un municipio como lo es el Zulia, en norte de Santander, y el alcalde nos dice, universidad, yo quiero que vaya a la Universidad de Pamplona a mi municipio. Entonces nosotros le decimos, con mucho gusto, nosotros podemos ir, pero la universidad no cuenta con los recursos necesarios para generar para generar la compra de adecuación de unos espacios administrativos dentro de su municipio. Entonces la alcaldía nos dice, venga, yo tengo un terreno en donde la universidad puede generar la construcción, pero yo como municipio le dono dicho terreno. Entonces, con esto se consolida que no existe una contraprestación directa, o sea que se está dando una operación interinstitucional, estamos recibiendo la donación de dicho terreno con la finalidad de, a futuro, generar la construcción de nuestra sede en dicho municipio. Entonces, esto se da con los conceptos de convenios interadministrativos por contraprestación. También se dan en algunos casos, otro caso muy famoso cuando ustedes tengan que generar esa visita de grado, que ustedes asisten una vez antes de graduarse al congreso aquí en Pamplona. Entonces, en ese congreso, nosotros teníamos unos espacios que eran de la gobernación de Norte de Santander, pero hace unos 3 años la gobernación necesitaba acceder a un espacio para un proyecto muy amplio que era de propiedad de la universidad. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Generamos una operación interinstitucional donde ellos nos daban en propiedad una infraestructura que pues estaba ya deteriorada, pero porque no era de nosotros, no era de nuestra propiedad, pues no podíamos generarle una inversión adecuada y nosotros entregamos esos terrenos que no estaban siendo operativos para la universidad. Y como último, en la parte de los ingresos, nosotros podemos observar el concepto de otros ingresos. Otros ingresos, que es el concepto número 6 de otros ingresos. Entonces, en otros ingresos comprenden los recursos percibidos que no provienen directamente de la actividad básica, pero igualmente incrementa el patrimonio público. Aquí utilizo un ejemplo que pues no está acá,
pero es muy sencillo. Ejemplo, la alcaldía de San José de Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, la alcaldía, hay un centro comercial muy famoso en la ciudad que, que es donde usted puede conseguir zapatos, camisas muy económicas para colocarlos en contexto ustedes que no son de la ciudad. Entonces, en ese espacio de los 300 locales, la alcaldía de San José de Cúcuta tiene en propiedad 60 locales. Estos locales, pues la alcaldía los subarrienda, o sea, los arrienda a las personas que puedan, digamos, acceder a dichos locales, ¿no? Estos ingresos se representan como otros ingresos porque no hace parte de nuestra actividad básica como institución, o sea, no hace parte de nuestra actividad correspondiente al día a día de la alcaldía de San José de Cúcuta. Entonces, en este caso, en otros ingresos, por ejemplo, también podemos ahí estipular rendimientos financieros por inversiones temporales. Entonces, la universidad recibe un recaudo o recibe una transferencia del Ministerio de Educación en el principio, en el primer trimestre de todo el año. Pero como nosotros como universidad pues vamos pagando mensual a nuestros docentes, a a nuestra guardia de seguridad, a nuestra aseadora, entre otros, pues entonces hay un gran porcentaje de ese recurso que no va a ser funcional, ¿no? No se va a utilizar en este mes. ¿Qué hacemos teniéndolo en una cuenta bancaria en caja? Nosotros decidimos realizar en un CDT a corto plazo de 6 meses y eso genera unos rendimientos financieros de 100, 200, 300 millones para la institución, porque estamos hablando de 100.000 millones, ¿no? No estamos hablando de 50 millones de pesos, nada más. Entonces, ese recaudo de rendimientos financieros por inversiones temporales, pues, se percibe en otros ingresos. Pero, profe, vamos a ver unos ejemplos de esto para poder hablar desde la realidad. Entonces, aquí ustedes conocen que nosotros como ciudadanos tenemos unos derechos y unos deberes en nuestra nación. Dentro de nuestros derechos está el ejercicio de que todo ciudadano tiene la posibilidad y la potestad de generar control social. ¿Qué es control social? Es el acceso a los movimientos financieros que tienen nuestras entidades públicas, a la solicitud y envío de cada uno de estos soportes y al control de cada una de nuestras inversiones que hacen nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, ministros, secretarios, rectores, directores, entre otros. Entonces, desde ahí ustedes conocen que si usted coloca si usted quiere revisar los estados financieros de su gobernación, de su municipio, pues usted coloca en Google estados financieros a 2025, que fueron los últimos que deben de estar publicados, de tal entidad, de X o Y entidad, y eso le va a generar el resultado. Por ejemplo, nosotros podemos colocar estos resultados 2025 en Pamplona y de una vez la Universidad de Pamplona le genera al público los estados financieros con sus notas correspondientes. En este caso, yo utilizo de ejemplo 2023 para colocar en contexto de los tipos de ingresos, ¿no? Pero, pues ustedes saben que las instituciones públicas comparten para cada uno de los ciudadanos con el derecho a generar ese control social los estados financieros públicos. Y en el lado vamos a observar el ejemplo de los estados de resultados de la alcaldía de San José de Cúcuta. Esto con la finalidad de observar algunos contextos. Entonces vamos a ver el estado de resultados en el concepto de ingresos de dicha alcaldía. Entonces ustedes pueden observar que lo que estaba hablando el profe es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que en el primer concepto aparecen ingresos fiscales. Y aquí la alcaldía le está colocando que en ingresos fiscales están los impuestos y están los no tributarios. ¿Qué quieren decir los no tributarios? Las multas, las tasas, las contribuciones. Entonces el profe inicialmente les mencionó que nosotros teníamos ingresos fiscales y que habían ingresos fiscales tributarios e ingresos fiscales no tributarios. Entonces aquí usted ya está reconociendo
que en las alcaldías pueden obtener ingresos fiscales por impuestos o por conceptos de no tributos. Después de eso aparece la venta de servicios, que es nuestro segundo tipo de ingresos en la gráfica de clasificación de ingresos. Profe, pero ¿por qué estaba tan seguro de la clasificación de ingresos? Porque recuerden que desde la tutoría anterior les decía que la Contaduría General de la Nación genera las bases de cómo se debe presentar la información financiera de las instituciones públicas. Entonces, la Contaduría General de la Nación dice, estos son los 6 tipos de ingresos por los que usted debe presentar en su estado de resultados. Entonces, cada uno de nuestras entidades públicas pues va a generar la presentación correspondiente a estos 6 tipos de ingresos. Venta de servicios de la alcaldía. Entonces, servicios educativos y administración de la seguridad social en salud. Después aparece el concepto, el tercer concepto que vemos que son transferencias y subvenciones. Entonces aquí aparecen las transferencias de las regalías, por ejemplo, que las regalías se dan por medio de presentación de proyectos y propuestas para, por eso los asesores de los despachos del alcalde dicen, vamos a presentar proyectos para bajar recursos del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participación y otras transferencias. Otras transferencias, por ejemplo, la alcaldía de San José de Cúcuta recibió el año pasado un buen recurso correspondiente a el manejo que se le dio a los desplazados por la violencia de el Catatumbo, ¿no? Que llegaron a la ciudad de Cúcuta. Entonces el gobierno nacional generó una inversión y eso se representó como otras transferencias para el apoyo de dichas personas. Operaciones interinstitucionales. Entonces ya aparece en operaciones interinstitucionales que el año pasado, por ejemplo, no se realizaron, en el 2024 no se realizó ningún convenio o no generó ingresos por medio de convenios interadministrativos. En el 2023 sí se realizaron. En este año, pues estaba recibiendo el nuevo alcalde, entonces normalmente el primer año se dan diálogos correspondientes, ¿no? El último año usted ya tiene un equipo de trabajo consolidado. Estas operaciones interinstitucionales para alcaldías, en el caso de alcaldías, se da normalmente es por convenios con cooperación, ¿no? Con cooperación internacional. Entonces, ustedes saben que en los municipios hay instituciones que son financiadas por Estados Unidos, por la Unión Europea, entre otros, y hay una inversión correspondiente para hacer trabajo comunitario, ¿no? Para fortalecer el acceso a la educación, la cultura, el arte, el deporte. Entonces, esto, cuando la institución tiene la capacidad de generar recursos por operaciones interinstitucionales, por cooperación internacional, pues se percibe, digamos, que es muy buena operativamente hablando. Y en otros ingresos, que sería la número 5 que estamos percibiendo en la clasificación de los ingresos, pues vemos otros ingresos administrativos. Entonces ya ustedes saben que son financieros, pérdida, ingresos diversos, reversión de deterioro del valor y reversión de provisiones. En el video como tal ya iremos explicando un poquito más a fondo, ¿no? Cada una de las temáticas. Ustedes saben que por ser una hora de formación, pues nosotros no podemos abordar mucho los temas. Aquí nos vamos, o por qué, profe, teníamos separados la Universidad de Pamplona y la Alcaldía de San José de Cúcuta, y es porque quería que observaran nuevamente el ejemplo de ingresos fiscales. La universidad, en este caso, posee servicios educativos que son el ingreso de venta de bienes y servicios. Tenemos servicios conexos de la educación que son correspondientes a los convenios, que son operaciones interinstitucionales, transferencias, que serían las transferencias, y otros ingresos. En este caso, otros servicios que representan los totales de los ingresos operacionales. Entonces, ustedes si observan, ustedes ya sabrán que nosotros no poseemos ingresos fiscales y la cuenta de recursos de fondos, ¿no?
¿Por qué no tenemos ingresos fiscales? Porque lo explicaba desde la segunda diapositiva, y es que nosotros como entidad, acá está la respuesta, como Universidad de Pamplona no tenemos el poder de imposición. O sea, nosotros no generamos la ley, nosotros no generamos las normas. Nosotros percibimos ingresos conforme a normas ya estipuladas, pero nosotros no podemos decir que el día de mañana no va a ser el IVA del 19%, sino va a ser el IVA del 25%. Nosotros no tenemos ingresos que provengan por nuestro poder de imposición. Entonces, en este caso, lo que observamos es que la clasificación de los ingresos son los mismos, pero pues la aplicación de cada una de estas clasificaciones pues va variando dependiendo de nuestra institución, si es descentralizada, centralizada, si es un ministerio, es una dirección, es una corporación, entre otros. Con esto nos vamos nuevamente para el taller, y el taller está dividido de la siguiente manera. Ustedes van a conseguir 6 preguntas en las que pues miramos nada más honestamente conceptos, ¿no? Las 3 primeras preguntas de ingresos, que ya como nosotros abordamos ingresos un poquito más a fondo, les va a quedar un poco más fácil. Y la 4, quinta y sexta se da con costos y gastos. Entonces, ¿cómo se debe reconocer un desembolso? ¿Qué función cumplen los soportes, comprobantes y libros de contabilidad? ¿Y qué significa reconocer los hechos económicos bajo el principio de causación o de evento? Después de esto viene un caso práctico. Entonces, ustedes aquí tienen un link con la finalidad de que puedan abrir el link del caso práctico, descargan el documento y les permite, cuando vayan a presentar el taller, subir este mismo documento. Pueden subirlo en PDF o en Word. ¿Qué documento? En este documento, ¿qué buscamos? Clasificar según corresponda cada una de nuestras operaciones. En este caso, yo les he resuelto ya 2 de los 18 clasificaciones que se deben de presentar. En este caso, por ejemplo, una operación realizada de impuesto predial. El municipio liquidó el impuesto predial por valor de 600 millones. Al cierre del periodo solo habían recaudado 420 millones. El mismo ejercicio que está en la diapositiva número 2 o 3. Entonces, hecho económico. Entonces, el hecho económico es el impuesto predial, las multas, el arrendamiento, etcétera. Clasificación contable, ¿qué es? Si es un costo, si es un gasto o si es un ingreso. En este caso, el impuesto predial estaba en la parte de ingresos. Entonces, ejemplo, arrendamientos de locales. Ustedes ya saben qué son ingresos. Tipo específico, es un ingreso tributario, es un ingreso no tributario, es una venta de bienes y servicios, es una transferencia, es una operación interinstitucional o es una operación de otros ingresos. Entonces, en este caso, en el caso de los arrendamientos de locales, nosotros los tenemos como otros ingresos o ingresos no tributarios. ¿Sí? El valor dependiendo, digamos, de lo que se está presentando, que la entidad recibió 18 millones por concepto de arrendamiento. Ustedes ya saben que acá colocan los 18 millones. Y el reconocimiento, ustedes tendrán que ir a la diapositiva en donde nosotros, cómo se reconocen los arrendamientos de local. Entonces, en este caso, los ingresos no fiscales creo que los tenemos acá. Depende del nacimiento del derecho de cobro. ¿Sí? Entonces, en este caso es el nacimiento del derecho del cobro. Ok. Nacimiento del derecho del cobro. Acá a ver cómo lo podríamos colocar. Nacimiento del derecho del cobro, contrato. ¿Sí? Contrato y fecha de pago. Listo. El soporte requerido que se necesita, entonces la factura, la liquidación o el contrato correspondiente. ¿Sí?
Y así ustedes van a poder ir llenando cada una de estas. En el caso, por ejemplo, del predial se reconoce por el derecho cierto de cobro. ¿Qué quiere decir el derecho cierto de cobro? Pues que la diferencia, digamos, de los ingresos tributarios, y esto se me había olvidado decirles, era que existe un derecho cierto de cobro. Esto en español, ¿qué significa, profe? Que a pesar de que como es un poder administrativo que tiene la entidad, pues usted no puede decir, no, yo no lo quiero pagar. Sea existe un derecho cierto de cobro desde el momento en que le liquidan. Le dicen, usted debe pagarme a mí el impuesto vehicular. Sí o sí me lo debe pagar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no puede decirle el día de mañana, yo no reconozco que debo ese predial. O sea, no quiero pagarles. Por ende, el reconocimiento se da por ese derecho cierto de cobro. Y es que como nosotros tenemos poder de imposición, entonces nosotros podemos decir en este momento, usted me debe tanto. El día de mañana yo quiero decir que usted me va a deber esto, usted me debe esto, obviamente conforme a la norma que la regula, la ley que la soporta. Y así sucesivamente ustedes van a conseguir 18 conceptos. Cerramos con la pregunta 8, 9, 10 y 11, que son para las siguientes operaciones indique mínimo 3 documentos soportes. Entonces, cuando nosotros compramos equipos de oficina en entidades públicas, ¿cuáles soportes regulan esta compra de equipos de oficina? ¿Cuáles regulan las transferencias recibidas de la nación? Entre otros. ¿Listo? Son 7, 8, 9, 10, 11 preguntas. 11 preguntas. La séptima es el taller práctico y el resto son preguntas muy sencillas por realizar con la finalidad de generar ese conocimiento sobre cada uno de los conceptos. Costos y gastos, ustedes los van a poder observar en la grabación, por ende, digamos, ahí intentamos afianzar cada uno de nuestros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en gastos está inversión social, que los gastos de inversión social son totalmente distintos a los otros tipos de gastos operativos que tiene la institución. Entonces, en gasto de inversión social, nosotros ejemplificamos que los gastos de inversión social son representados todos los gastos que nosotros colocamos en nuestro plan de gobierno, ¿no? Entonces, en nuestro plan de gobierno decimos que vamos a generar 3 parques en el transcurso del año. Entonces, en gasto de inversión social es donde vamos a plasmar la construcción de estos 3 parques correspondientes. Entonces, ustedes también en el ejemplo, ustedes van a observar que en la alcaldía de San José de Cúcuta tenemos, o vámonos a la universidad y después vamos a un ejemplo que la universidad lo tiene más resumido. En los gastos operacionales son distintos a los costos de ventas. Por ejemplo, en la Universidad de Pamplona, en los costos representamos los servicios educativos. ¿Qué hace parte de los servicios educativos? Por ejemplo, los docentes. ¿Por qué? Porque sin los docentes no se pudiese dar la formación académica. Entonces, desde ahí es donde nosotros generamos el cumplimiento de nuestro servicio educativo y de nuestras transferencias de la nación. Entonces, no obstante, ustedes cuando ven gastos operacionales, ustedes saben que existen unos sueldos, unos salarios, unas prestaciones. Pero, profe, ¿qué hace parte ahí? Pues ahí hacen parte todos los gastos administrativos o todo el personal que no hace parte de la formación educativa. Por ejemplo, el guarda de seguridad, el director de contabilidad y presupuesto, el contratista encargado de talento humano. Ellos no hacen parte directamente del servicio educativo, pero sí hacen parte de la operatividad diaria de nuestra institución, ¿no? Otro concepto que no se ve en la universidad, pero sí se da en nuestras instituciones públicas. Por ejemplo, el concepto de gastos por transferencias. Creo que por acá están. Mm, Transferencias. Ya acá nosotros estamos, no, estos son, ya estamos en gastos, sí. Sí, total ingresos. Entonces ustedes ya saben que aquí está los gastos públicos sociales que no se dan en las universidades, pero sí se dan en las instituciones como es la alcaldía, y las transferencias y subvenciones. Entonces estos conceptos los dan en gobernaciones, alcaldías y nación, ¿no? Transferencias y subvenciones, muy sencillo. La alcaldía de San José de Cúcuta, por ejemplo, tiene un centro tecnológico, que es un centro tecnológico, es como un SENA, pero en el municipio.
Entonces, donde se capacitan técnicos y tecnológicos totalmente gratuito. Entonces, este centro tecnológico se financia casi que en su totalidad por transferencia del municipio. Entonces, por eso nosotros generamos un gasto por el concepto de transferencias y subvenciones, porque nosotros financiamos mediante esa transferencia a nuestro centro tecnológico. Y en el concepto de gasto público y social, pues aquí observamos, por ejemplo, los proyectos de vivienda, los proyectos de educación, los proyectos de cultura. Entonces acá nosotros colocamos, por ejemplo, la convocatoria de Capital Semilla para corporaciones y fundaciones que tengan impacto en ciertas zonas de nuestro municipio. Entonces lo llevamos a nuestro gasto público social. Generamos una inversión de adecuaciones de centros educativos como el recurso para financiar la totalidad del PAE, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, la nación envía un recurso, tal vez eso no alcanza para la totalidad de los jóvenes y la alcaldía dice, yo financio lo que hace falta. Entonces también tenemos un gasto público social en educación. Bueno, y tenemos ejemplo en operaciones interinstitucionales, fondos entregados. Entonces, en este caso, la alcaldía, por ejemplo, no tiene ningún ingreso por operaciones interinstitucionales, pero sí tiene unos gastos. Entonces, nosotros no generamos cooperación internacional, o sea, no recibimos como alcaldía ningún recurso, pero sí hicimos algunos convenios, por ejemplo, con la Universidad de Pamplona para generar esas formaciones, esas capacitaciones de las que hablábamos del sector comunal. Entonces, en ese sector comunal, pues se entregan unos fondos. Entonces, lo llevamos a gastos por operaciones interinstitucionales, entre otros. Eso ustedes lo van a observar un poquito más en la capacitación. ¿Listo? ¿Cómo nos fue hasta ahí, muchachos? Muy bien, profe. Oigan, sí me están, no, no los escucho. Bien, Pero fue bien, bien. bien. Excelente, es que me levantan el dedito nada más. Lindy, Amy, Mari, bueno, listo. Bueno, muchachos, con esto nosotros abordaríamos todo el concepto de contabilidad pública, o sea, la unidad 3, y ya en las siguientes tutorías, tutorías 5 y 6, vamos a hablar sobre control fiscal, o sea, el MIPG, o sea, las auditorías en instituciones públicas. Las auditorías, en este caso, digamos, ustedes en un futuro, cuando sean los contadores, hay instituciones descentralizadas que son contratadas específicamente para generar esas auditorías de cumplimiento de el control fiscal que se da en las instituciones públicas. Entonces, eso es lo que vamos a observar en las siguientes tutorías. Esperemos que estos conceptos que hablamos de contabilidad pública hubiesen quedado claros, porque pues en el parcial vamos a incluir algunos de estos temas con ejercicios, ¿no? Entonces, no siendo más, muchachos, espero que les haya gustado la tutoría y nos vemos en el siguiente encuentro. Que desayunen rapidito e ingresen a su siguiente tutoría.